Era tarde, el tipo de día dorado de verano que hacía que el mundo pareciera pintado en cálida miel. La gasolinera estaba situada al costado de una carretera tranquila. Sus surtidores azules se alzaban como centinelas silenciosos bajo el cielo amplio y vacío. Para la mayoría de las personas, fue simplemente otra parada en un largo viaje. Pero para Daniel Miller, era el lugar donde su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Estaba de pie junto a la bomba. Su vieja camioneta zumbaba suavemente mientras el combustible goteaba en el tanque. Su camisa estaba desabotonada hasta la mitad. El calor pegado a su piel, el sudor corriendo por su nuca. Estaba cansado. Un cansancio que no solo se siente en el cuerpo sino en los huesos. Ser padre soltero tenía ese efecto sobre ti. Aprendiste a vivir con el cansancio como si fuera un tranquilo compañero de habitación. De todas formas, aprendiste a sonreír porque tu hijo merecía un padre feliz, aunque tú no siempre te sintieras así. Fue entonces cuando la vio. Al principio, solo una figura en el rabillo del ojo, una mujer apoyada en su coche, con su cabello rubio colgando suelto sobre sus hombros y su vestido blanco captando la luz del sol. Pero cuando ella se llevó la mano a la cara, Daniel notó el temblor. Ella no estaba simplemente inclinada. Se cubría los ojos y sus hombros temblaban como si estuviera conteniéndose y ya no pudiera contenerse más. El maletero de su coche estaba abierto y allí había una pequeña maleta, como si la hubieran preparado con prisa. Y entonces se dio cuenta de que el niño, de unos 7 años, estaba sentado en silencio en el borde del portón trasero abierto. Sus piernas se balanceaban lo suficiente para demostrar que estaba inquieto. Tenía la cabeza inclinada. Y Daniel reconoció esa mirada al instante. Lo había visto en su propio hijo después del divorcio. La mirada de un niño que intentaba ser valiente mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Algo dentro de Daniel cambió. Quizás era el recuerdo de sus peores días. O tal vez era esa parte obstinada de él que no podía pasar junto a alguien que sufría dolor. No lo pensó, no lo dudó. Él simplemente se acercó caminando. Antes de profundizar en esta historia, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de ayudar a los extraños cuando más lo necesitan, tómate un momento para darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy y suscribirte a Nes Corner. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias que tocan el corazón y nos recuerdan todo lo bueno que aún existe en el mundo. Daniel no sabía qué decir al principio. La mujer todavía intentaba ocultar sus lágrimas, secándolas rápidamente como si estuviera avergonzada. Sus manos eran pálidas y delicadas, sus dedos torpes mientras trataba de recomponerse. Daniel mantuvo la voz baja, preguntándole si estaba bien, pero ella solo negó con la cabeza, apretando los labios con fuerza. El niño lo miró y luego volvió a mirar sus zapatos, como si tuviera miedo de mirar durante demasiado tiempo. Hubo una vulnerabilidad en ese momento que golpeó duramente a Daniel. Descubrió que su nombre era Clare. Su coche se quedó sin gasolina justo cuando llegó a la gasolinera. Eso en sí mismo era un pequeño problema. Pero la verdad era más grande, más pesada. Había salido de su casa en pleno día, llevándose a su hijo consigo, y no tenía a dónde ir. Ella no dijo mucho sobre el hombre que había dejado atrás, pero Daniel podía leer entre líneas. Las emociones heridas en sus ojos contaban una historia que no tenía la fuerza para expresar. Daniel tenía tan poco que dar. En su billetera solo cabía lo suficiente para las compras de la semana, gasolina para su camioneta y tal vez un pequeño obsequio para su hijo si las cosas iban bien en el trabajo. Pero mientras permanecía allí observando cómo temblaban las manos de Clare, supo lo que tenía que hacer. Él mismo llenó su tanque, ignorando sus protestas. Le dio una botella de agua del refrigerador de su camioneta y un sándwich que había preparado para su propio almuerzo. No era mucho, pero algo era. Ella seguía diciendo que le pagaría algún día, con la voz entrecortada. Él simplemente le dijo que se concentrara en llegar a un lugar seguro. Se separaron después de eso, el tipo de despedida que se sintió más pesada de lo que debería.
Daniel condujo a casa con la imagen de su rostro surcado de lágrimas persistiendo en su mente como una canción que no quería abandonarlo. La vida continuó, sus turnos en el almacén de madera, las largas noches ayudando a su hijo con las tareas, las tardes tranquilas donde la soledad se colaba como una sombra. Pero no esperaba volver a verla hasta el día siguiente. Era apenas por la tarde cuando alguien llamó a su puerta. Daniel lo abrió y encontró a Clare parada allí, con su hijo a su lado. Se veía diferente, todavía cansada, todavía frágil, pero había una luz en sus ojos que antes no estaba allí. Ella sostenía un sobre en sus manos, mientras sus dedos giraban alrededor de sus bordes. Ella dijo que había encontrado una manera de agradecerle, pero Daniel insistió en que no le debía nada. Ella se limitó a sonreír con una sonrisa tranquila, casi misteriosa, y le pidió que la acompañara. Lo que ocurrió después fue algo que Daniel nunca podría haber imaginado ni en sus sueños más locos. Clare lo condujo a una calle tranquila en las afueras de la ciudad, donde había una pequeña casa de 2 pisos con un cartel de "Se vende" en el patio. La pintura estaba fresca y las ventanas captaban la luz del sol y el porche parecía haber sido construido para cálidas tardes de verano e historias contadas en mecedoras. Ella le entregó un juego de llaves. Al principio, Daniel pensó que era una broma, una extraña bondad fuera de lugar que no podía aceptar. Pero Clare explicó que tenía los medios para comprarlo, que quería dárselo a él y a su hijo por la bondad que él había demostrado cuando ella no tenía nada. Ella dijo que no era solo cuestión del gas o del sándwich. Se trataba del hecho de que por un pequeño momento él la había hecho sentir segura y humana nuevamente. Daniel no sabía hablar. Sintió el peso de los años presionándolo. La lucha interminable para llegar a fin de mes. La lucha constante por darle una vida mejor a su hijo. Los sacrificios silenciosos que nadie vio. Y ahora, parado frente a esa casa, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Clare se mudó unos días después y comenzó su vida de nuevo en algún lugar nuevo. Se mantuvieron en contacto por un tiempo, intercambiando tarjetas navideñas y actualizaciones. Pero la casa se convirtió en algo más que un hogar. Se convirtió en un símbolo para Daniel y su hijo, un recordatorio de que incluso cuando el mundo se siente frío e inflexible, la bondad todavía puede abrirse paso como la luz del sol después de una tormenta. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento para darle me gusta, comentar y compartir este video. Suscríbete a Crónicas que rompen el alma para que podamos seguir brindándote más historias reales y poderosas que nos recuerden la belleza, la compasión y las formas inesperadas en que las vidas pueden cambiar. Antes de terminar, tengo una petición especial. Cuéntanos en los comentarios sobre alguna ocasión en la que la bondad de un extraño cambió tu vida o cuando pudiste ayudar a alguien necesitado. Tu historia podría inspirar a alguien más a creer nuevamente en la bondad. A veces el acto más pequeño puede convertirse en un punto de inflexión en la vida de alguien. La historia de Daniel es prueba de ello.